La pregunta, ¿se puede eliminar el ego? La respuesta es clara y concisa. No, no se puede eliminar el ego. Nadie en esta experiencia humana puede vivir sin ego. Nadie. No es posible eliminar el ego. Porque el ego no es algo que está separado de ti. El ego no es una entidad. No es un bichito que está dentro de tu mente. No es algo que puedes sacar de ti el ego. El ego es una función. El ego es una función. En Occidente hemos simplificado lo que las tradiciones orientales, como el budismo o el hinduismo, nos querían comunicar. En el hinduismo o el budismo no nos hablan de eliminar el ego. Nos hablan de algo mucho más sutil. Nos hablan de que no te identifiques rígidamente con el yo. Es diferente. Es decir, lo que nos quieren decir es que no te confundas con tu historia, no creas que lo que piensas eres solo tú, no te quedes atrapado en una identidad fija, es lo que nos vienen a decir. Pero cuando toda esta enseñanza llega a Occidente, se simplifica mucho y se convierte en que el yo, el ego es una ilusión y hay que eliminarlo. Chimpum, se acabó. Y ahí empieza el error de empezar a demonizar el ego. Porque una cosa es no identificarme completamente, rígidamente, con mi historia, con mis heridas, con mi cultura, que es lo que hablamos en un principio, porque ego significa yo, y ese yo es la consecuencia de mi historia, mis heridas, mi cultura, lo que fui aprendiendo, etc. Entonces, lo que nos viene a decir aquí un poco el hinduismo, el budismo, es que no te identifiques rígidamente. Obviamente yo tengo mi identidad, porque yo no puedo vivir sin identidad. Por eso no se trata de eliminar mi identidad, se trata de no identificarme rígidamente con mi identidad. Una simplificación extrema y súper peligrosa, y llegamos al punto más actual de la descontextualización del ego, de la demonización del ego. Porque aquí ya viene la New Age y lo simplifica todo al máximo, y nos empiezan a decir frases como mata tu ego, trasciende tu ego, el ego es tu enemigo, lucha contra tu ego, y todo esto te lo ponen con frases bonitas, con frases profundas, pero es totalmente incompleto y erróneo. Entonces, el problema real que sucede con todas estas malinterpretaciones, con estas simplificaciones que estamos viendo, es que se crea una falsa división y decimos el ego es malo y el alma es bueno. Y esto rompe lo que es la integración. Porque tenemos una consecuencia y tenemos personas que empiezan a reprimir su identidad. Personas que evitan el conflicto interno, personas que se desconectan de sus emociones, dicen que se vuelven espirituales por fuera y que ya trascendieron y rompieron su ego, que ellos no tienen ego, pero por dentro están en tensión. Entonces no están integrando el ego, lo están negando, lo están rechazando, es una parte de sí que estás rechazando. Básicamente, no se entendió la diferencia entre ego y la identificación con el ego. Entonces ocurre esto. Ya lo dijimos, ¿bien? El ego viene del latín, ¿sí? La palabra ego viene del latín. Ego significa yo, literalmente, nada más. Ego no significa arrogancia. Ego no significa soberbia. Ego no significa problema. Ego significa yo. Punto. No significa nada más que eso. Yo. Entonces, cuando tú dices tengo ego, lo que estás diciendo es tengo identidad. Nada más. Y eso no es un error. No está mal que tengas identidad. Dentro del ego, dentro de esta estructura, yo siempre digo que cuando hablamos de ego, simplemente ego, ya es algo que está en equilibrio. Cuando yo hablo de ego y solamente digo ego, estoy hablando de equilibrio. Bien, estoy hablando de ese yo que está en equilibrio con su historia, con sus heridas, que las entiendo como parte de mi vida, como parte de mi historia, mis heridas las entiendo, las comprendo, mi cultura, pero no me aferro a ello fijamente. Eso es un ego sano, un ego equilibrado, ego. Lo que en la TNIE, ¿vale? En la terapia Nexus Lux de integración emocional
y en Nexus Lux entendemos como, digamos, dos formas de ver el ego, que es el ego protector y el ego herido. ¿Sí? El ego protector es el ego que aparece en primera instancia, sobre todo en nuestra infancia. El ego protector es el que nos quiere proteger. Lo que pasa es que no tiene las herramientas necesarias, nos protege desde el miedo, ¿vale? ¿Qué es el miedo? Juicio y control. Entonces, el ego protector, nosotros vivimos una experiencia, sobre todo en la infancia. Esta experiencia nos causa una emoción, ¿sí? Esta emoción aparece, se expresa. Cuando esta emoción se expresa, nos duele. Entonces, aparece el ego protector y dice, juzga y dice, esta emoción me duele, y como me duele es mala, ¿ok? Entonces la voy a controlar, la voy a reprimir y no permito que esa emoción siga su flujo natural. Entonces el ego protector lo que va a hacer es reprimir esa emoción para protegerme. Luego esa emoción se genera un trauma, que es esa energía de la emoción y de la experiencia que bloquea todo el espíritu, y de aquí se genera una herida emocional. Cuando se genera esta herida emocional es cuando el ego protector deja de ser ego protector y pasa a ser ego herido, porque se identifica con esa herida. Por ejemplo, ¿cómo se identifica? Pues a través de estas creencias limitantes, por ejemplo, no soy suficiente, no valgo o me tengo que esforzar mucho para que me presten atención, etc. Entonces aquí podemos entender cómo funciona ego protector y ego herido. Porque si sufrimos, realmente es gracias al ego cuando se identifica con la herida. Ahí está el sufrimiento. ¿Y por qué se identifica con la herida? Porque lo vimos en el ciclo del trauma, al principio del live. Que hicimos el ciclo del trauma, podemos entender por qué el ego se identifica con la herida. Ahí es donde entra el sufrimiento. Pero yo no sufro por el ego. Yo sufro por el ego herido. Es el ego, pero en desequilibrio. Entonces el problema no es el ego, es cuando el ego se desordena, cuando se desequilibra. Cuando el ego deja de ser una estructura y pasa a ser defensa. Y para entenderlo bien, aquí en Nexus Lux, en la TNIE, usamos dos formas de diferenciar el ego. Bueno, tres en total, porque sería el ego. El ego, cuando decimos ego, es ego equilibrado, ego sano, ego en equilibrio, ego, punto. Ahora, cuando decimos ego protector o ego herido, ahí ya le estamos dando un poquito más de significado para poder entender un poquito más, ¿vale? Le estamos dando unas etiquetas, ¿sí? Porque a veces es necesario etiquetar ciertas cosas para poder comprenderlas más a fondo. Entonces, ¿qué es el ego protector? El ego protector es el primer ego que aparece, sobre todo en las primeras experiencias en la infancia. El ego protector es el ego que te quiere defender desde el miedo. Y el miedo, recordemos que el miedo es amor, pero en desequilibrio. Y el miedo es juicio y control. Juicio y control son sus acciones. Entonces el ego protector, cuando tú sientes una emoción, se manifiesta y va a decir, esta emoción que estás sintiendo es mala, no me gusta, no la quiero y la voy a controlar. La estoy juzgando como una emoción mala y luego la controlo. Entonces la rechazo. Entra esa rigidez mental, esa necesidad de tener razón, de defensa constante. Pero esto no es maldad. Esto no es que el ego sea malo. Esto es protección. El ego te está protegiendo con las herramientas que tiene, y sobre todo cuando somos niños. Por eso el ego protector aparece cuando somos niños, sobre todo. Porque no tienes todavía herramientas suficientes para entender tus emociones. Entonces te protege de esta forma. Entonces, digamos como que el ego protector diría algo como, si controlo esta situación, esta emoción, no me vuelven a herir. O no voy a sentir este dolor, porque lo voy a controlar. Luego está el ego herido. El ego herido es cuando ese ego protector ya deja de ser protector y se empieza a identificar con la herida.
Ahora sí estamos hablando de una identidad. Identidad desde la herida. Porque el ego herido no evita el dolor. El ego herido se convierte en el dolor. Entonces aquí es donde viene el victimismo, la baja autoestima, la necesidad de validación, la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque el ego se identifica, soy esto que me pasó y no me muevo de ahí, me aferro a eso que me pasó, me identifico con la herida. Entonces, la diferencia es que el ego protector intenta evitar sentir y el ego herido se define por lo que sintió. Entonces, uno se defiende, el ego protector defiende, protege, y el ego herido se queda atrapado. Pero en ninguno de los dos casos el problema es el ego. Es la identificación inconsciente. No es que tengas un ego protector, es que no te estás dando cuenta de cuándo ese ego protector está actuando. Y no es que tengas un ego herido, es que crees que esa herida eres tú. Digamos que el problema no es el yo, el ego. El problema es que yo me aferre a esta identidad, que yo me aferre a mi historia, que yo me aferre a lo que aprendí y no lo suelte. Entonces, por ejemplo, el ego estaría en desequilibrio cuando yo digo, yo soy así y punto, y no pienso cambiar, ¿vale? Ahí tenemos un claro ejemplo de ego en desequilibrio. Ahora lo vamos a entender un poquito más, que es ego herido. Porque cuando hablamos de ego, simplemente, solo ego, estamos hablando de ego en equilibrio, punto. No es algo malo, tampoco es bueno, no es ni malo ni bueno, es, porque es simplemente una estructura psicoenergética que nos ayuda a identificarnos, punto. Sin ego, si yo no tuviera ego, no podría reconocerte a ti como ser humano, no podría reconocerme a mí, no podría diferenciarme de ti, porque tú y yo somos diferentes, no somos iguales. Tú tienes tu historia, yo tengo la mía, tú tienes tus heridas, yo tengo la mía, tú tienes tus traumas, yo lo mío, tú tienes tus virtudes, yo las mías, tú eres diferente a mí. Somos diferentes individuos. Y esto es necesario entenderlo. Porque yo sin ego no podría ubicarme en la experiencia que estoy viviendo. ¿Cómo me voy a ubicar como individuo dentro de la experiencia humana que estoy experimentando? Sería imposible. Necesito del ego. Necesito esta estructura con la que me identifico. La necesito en equilibrio. Nada más. Entonces, lo que tenemos que entender es que no me tengo que aferrar a esa identidad, que es otra cosa diferente. Que esto es lo que nos quería enseñar realmente el budismo y el hinduismo. No te aferres a esa identidad. Porque una cosa es tener ego, identificarme, y otra cosa es aferrarme a esa identificación. ¿Qué pasa? Que mucha gente confunde, ¿sí? Mucha gente se confunde y algunas personas dicen que no tienen ego cuando en realidad están experimentando otra cosa. No es que están destruyendo su ego, ¿vale? Hay momentos, ¿vale?, en los que puede haber una especie de disolución temporal, ¿sí?, en donde baja la identificación, ¿vale? No desaparece, pero baja. Y entonces hay como una sensación como de más unidad, más armonía. Se disuelve ese yo rígido. No el que se identifica, sino el rígido, ¿vale? Aquí es donde tenemos que tener en cuenta esto. Una cosa es que me identifico y otra cosa es que me aferre a lo que me identifico. Entonces, en esos momentos que pueden pasar, por ejemplo, cuando estás en una meditación profunda, ¿vale? Por ejemplo, una experiencia muy intensa, pueden pasar estas cositas. Se baja la identificación y hay esa sensación. Pero eso no es eliminar el ego. Porque en cuanto sale de esa meditación, el ego vuelve. Porque lo necesitas para vivir. Y lo necesitas también para tu camino espiritual. Entonces, el problema nunca fue el ego. El problema es la identificación inconsciente con el ego. El problema no es tengo ego, porque tengo ego, sí, tengo ego, tengo yo,
soy yo, tengo una identificación. Yo soy Sebastián, Nexus. Tengo mi historia, tengo mis heridas, tengo mis traumas, tengo mis sombras, tengo todo esto. No me apego a eso porque sé que yo me permito fluir, me permito sentir, voy aprendiendo, esta identificación va aprendiendo porque lo que soy hoy no es lo mismo que voy a ser mañana o lo que fui ayer. Eso no significa que estoy destruyendo mi ego. Significa que mi ego, cuando entiendo mi identificación, está en constante transformación constante. Estoy siendo constantemente. Entonces, el problema no es tengo ego. El problema es creer que solo soy eso. Ahí está la trampa. Cuando me identifico rígidamente. Entonces no se trata de eliminar el ego. Se trata de ordenarlo. Se trata de integrarlo. De usarlo con conciencia realmente. Y cuando podemos hacer esto, cuando podemos ordenar el ego, equilibrarlo, entonces el ego deja de reaccionar, deja de defenderse constantemente. Y deja de reaccionar desde la herida, ese ego herido que hablamos, ¿no? Entonces no puedes eliminar el ego, pero sí puedes dejar de ser manejado por el ego.